Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que la última vez que nos vimos por estos medios, desde entonces ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y vaya que se ponen interesantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Había una vieja expresión de la milenaria y sabia China, ¿no? Cuando decían que los dioses te permitan vivir tiempos interesantes. Y uno no sabía si eso era una bendición o una maldición, pero estamos viviendo tiempos interesantes. Entre estos, algunas cosas, el aumento más que significativo, obviamente con la orden de Moscú, de los vuelos sin violar el espacio aéreo, técnicamente sin violar el espacio aéreo de ninguna de las naciones, de lo que antes era el área primativa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pero sí numerosísimos vuelos hacia Occidente de parte de las fuerzas aéreas de la Federación Rusa, ¿no? Como en los tiempos de la Guerra Fría. O al menos eso es lo que dice la OTAN, que está bastante preocupada y que ha lanzado centenares de vuelos, porque cuando aparecen en el espacio aéreo de lo que era de lo que sigue siendo la OTAN, en la época de la Guerra Fría, se reaccionaba así, ¿no? Los aviones no tienen transponder, es decir, su identificación electrónica automática, no hacen un plan de vuelo, no indican por dónde van a andar, sin embargo, no violan el espacio aéreo de nadie y andan por áreas internacionales, ¿no? Bueno, y aparte de eso, hay una novedad. Parecería que Corea del Norte estaría dispuesta a negociar el término de su capacidad nuclear, mientras que otros dicen que también, tal vez para reafirmar su posicionamiento, estarían dispuestos a hacer en cualquier momento una nueva explosión de ese tipo y mostrar un poco de músculo. Bueno, todo eso sin contar la más que enrarecida situación del Medio Oriente, que ya se vuelve un poco lugar común, ¿no? Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y ciertamente hay movimiento y hay muestra de músculo también por parte de la OTAN, que ha tenido que sacar a volar todas sus patrullas que están siempre en estado de alerta, con despegues de emergencia. Y de hecho, aquí estamos en Amari, en Estonia, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Bueno, aquí están los diferentes aviones. Este es un Typhoon y es de un Eurofighter también de la Luftwaffe moderna. Y el primer ministro de Estonia, Taavi Rõivas, daba aquí un discurso. Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, era el que ponía más o menos los puntos sobre las íes al decir: se trata de un modelo de conducta que no hemos visto desde hace muchos años. Y es un modelo que nos recuerda la forma en que Rusia llevaba a cabo este tipo de actividades aéreas militares en la época de la Guerra Fría. Y parecería que nos quieren traer de vuelta a ese tipo de situación. El desafío es en parte por el gran número, pero también es la forma en que Rusia está llevando a cabo los vuelos. Ellos están presentando una situación planteada, pero no anuncian los planes de vuelo, no nos dicen por dónde van a volar, no violan los espacios aéreos, pero nos tienen, vean los nuevos cazas de la Luftwaffe, ¿no? Nos tienen siempre revisando y con el dedo en el gatillo, prácticamente le faltó decir, ¿no? Rusia está llevando a cabo vuelos, no están presentando los planes de vuelo de cada avión, no están poniendo a funcionar los transponders, es decir, el identificador electrónico automático, no se están comunicando con los controles de tráfico aéreo civil y por lo tanto estos vuelos representan un riesgo eventual para el tráfico aéreo civil. Los vuelos son injustificados porque plantean un cierto riesgo al tráfico aéreo normal. Challenge is partly the numbers, but it's also the way they are conducting the flights. They are not firing their air or flight plans. Ahí es cuando hablaba de que no cumplen con las normas de identificación
del Reglamento Internacional de Aviación. Tampoco tendrían que cumplirlo si están en el espacio aéreo internacional y, en fin, esto no es lo ideal, ¿no? En todo caso. Y si hacemos un llamado a Rusia para llevar a cabo su actividad aérea militar de una manera responsable y respetando las normas internacionales para este tipo de actividad en el aire. Y luego, en puntos sensibles como Ucrania, ¿no? Pero el ministro de Estonia, Taavi Rõivas, se sumaba a estas declaraciones de Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, y por su parte sumaba a lo que dice Stoltenberg, que las acciones de Rusia en los alrededores de Ucrania, así como lucen muy agresivas, y yo diría que la postura militar de la derecha en las fronteras de la alianza ha sido una muy poderosa llamada de atención para todos nosotros y nos obliga a estar en alerta ante todos estos vuelos. Mientras esto ocurría, hay maniobras militares, hay preparación. Cuando participan los Estados Unidos, tratan de manejar los viejos símbolos como estos, ¿no? Observen que usan el viejo sombrero de ala ancha de la caballería y tienen los dos sables cruzados, como en la época de la caballería con la que barrieron del mapa a los indios en el oeste y cosas así, ¿no? Pero esta es la caballería moderna, motomecanizada. El tema de los Mistral, portahelicópteros fabricado por Francia, que es una gran arma de proyección de poderío naval a tierra, ¿no? Y que además puede llevar buques anfibios y comandos. Y además tiene un hospital a bordo con 96 camas. Tiene diversos roles muy interesantes. Recuerdan que habían dicho, les entregamos uno, el segundo no se lo vamos a entregar. Bueno, resulta que Stoltenberg critica el aumento de la actividad aérea rusa en Europa, pero en los Mistrales, la OTAN está preocupada por el posible suministro del portahelicóptero Mistral a Rusia. Ya había entregado uno y va al segundo. Y mientras el secretario de Estados Unidos, John Kerry, califica de valiente la postura de Francia acerca de la entrega de los helicópteros Mistral a Rusia, teniendo en cuenta las posibles consecuencias económicas, Francia dijo, no nos toquen el bolsillo, sí los vamos a entregar porque lo pagaron por adelantado y son como 1.200 millones. Corea del Norte. 러시아 연방을 방문하고 있는 조선노동당 중앙위원회 정치국 상무위원회 위원이며 Pyongyang, como siempre, hace saber a través de su cadena oficial la posición oficial y dice el enviado especial del líder supremo Kim Jong-un, Choi Ryong-hae, miembro del presidium del Buró Político y secretario del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea, está de visita en Rusia y como de costumbre muestran fotos, no videos. Se reunió con Vladimir Vladimirovich Putin, presidente de la Federación de Rusia, en el Gran Palacio del Kremlin el 18 de noviembre. El presidente Vladimir Vladimirovich Putin expresó su profundo agradecimiento por los saludos de Kim Jong-un y le pidió transmitir sus cálidos saludos al compañero respetado Kim Jong-un, y entonces Choi Ryong-hae cortésmente entregó una carta personal del querido camarada Kim Jong-un al presidente Putin. Y aquí estamos, obviamente, en la residencia protocolar de la Cancillería, la mansión de la Cancillería, donde Sergei Lavrov decía, al reunirse con importantes figuras del panorama internacional y especialmente en la cooperación multilateral, envolviendo incluso a los socios de Corea del Sur, decía, tenemos muchos planes a gran escala sobre la ampliación de la cooperación en el comercio y en las inversiones, incluida la cooperación en un formato multilateral que involucra también a nuestros socios de Corea del Sur. Así lo decía Sergei Lavrov ante esta importante misión de Corea del Sur, ahora en Moscú, recibida con todos los honores. Por su parte, Choi Ryong, el enviado especial del líder norcoreano, respondía a continuación del canciller ruso, quien hablaba de ampliación de la cooperación en el comercio y las inversiones, sobre todo en la cooperación del formato multilateral que involucra a los socios también de Corea del Sur. Y aquí el enviado especial de Norcorea, Choi Ryong, respondía. Luego de esperar la traducción, decía y no improvisaba, leía.
Estoy muy contento de visitar Rusia como enviado especial del primer presidente de la Comisión Nacional de Defensa, ojo, Comisión Nacional de Defensa de Corea del Norte, el camarada Kim Jong-un, el muy respetado camarada. Ahí están las dos generaciones representadas en esa insignia en la solapa, después de Kim Il-sung, el hijo y ahora el nieto en el poder. Lavrov, en todo caso, dijo: tenemos garantías del alto representante de la República Popular Democrática de Corea de que Pyongyang está listo para la reanudación de las conversaciones a 6 bandas, sin condiciones previas, y esto basado en el anuncio conjunto que fue aprobado por los miembros del formato A6 en septiembre de 2005. Lo enfatizó después de las reuniones bilaterales en esta rueda de prensa muy bien flanqueada. Мы получили заверение высокого представителя КНДР в том, что Пхеньян готов к возобновлению шестисторонних переговоров. Habló, como les adelantamos, de la reanudación de las conversaciones a 6 bandas sin condiciones previas, basado en el anuncio conjunto que fue aprobado por los miembros del formato en el 2005. Ahora sí se da un paso adelante y se llevan a la concreción. Y luego agregó: Мы такую позицию активно поддерживаем, продвигаем ее. apoyamos activamente una posición tal que promovemos y vamos a trabajar con otros miembros en las conversaciones a 6 bandas, incluyendo, oigan bien, a los Estados Unidos, la República de Corea, Japón, con el fin de encontrar acuerdos sobre la renovación de este importante proceso político. Y luego, ante una pregunta, hizo una respuesta puntual. Estamos en contra de utilizar la situación actual en las conversaciones a 6 bandas. La situación actual es bastante crítica. No queremos que las usen para construir preparativos militares, ni para llevar a cabo simulacros fuera de toda proporción ante la magnitud de los problemas reales, y menos de acercarse a la provisión de seguridad en la región desde el punto de vista de un bloque, porque aquí hay más de uno involucrados. En cualquier caso, Corea del Norte está dispuesta a reanudar negociaciones nucleares también, confirma Lavrov. Y el alto representante de Corea del Norte nos ha asegurado que Pyongyang está dispuesta a reanudar las negociaciones a 6 bandas sin condiciones. Luego, en Moscú, el vocero de la Cancillería, Alexander Lukashevich, decía: hemos escuchado repetidas confirmaciones de que Estados Unidos entrega las armas no letales a Ucrania. Si hay un cambio de esta política, entonces podemos hablar de un factor de desestabilización grave que puede afectar seriamente el equilibrio de fuerzas en esta región. Nótese que en este tema muy vidrioso, Lavrov deja al vocero, no habla él, ¿no? Y luego, otra seria advertencia del vocero Lukashevich. En primer lugar, habría una violación directa de los acuerdos alcanzados, incluyendo la participación de los Estados Unidos, que están muy involucrados en esto. Me refiero a la Declaración de Ginebra del 17 de abril, donde además de una importante tarea de la puesta en marcha inmediata más rápida de un diálogo a nivel nacional en Ucrania, la tarea es la de detener todos los combates en este territorio. Sin embargo, esto se ha repetido nuevamente. Como el tema de Ucrania sigue siendo una papa caliente, cabía esperar que hubiera respuestas del otro lado, ¿no? Y bueno, la respuesta es contundente. Este superavión, que es una especie de vicepresidencia volante de Estados Unidos, igual al de la presidencia, viene nada menos que con Joe Biden a Kiev, Ucrania, y viene también con su señora esposa. Biden llega a Ucrania en una visita que está marcadísima por los posibles suministros de armas. Llegó a Ucrania, como estamos viendo, en una visita marcada por el suministro de armamento a Kiev, al que se opone terminantemente Rusia. Ya lo estaban esperando las camionetas blindadas, ¿no? Biden se reunirá en las próximas horas con el presidente ucraniano Petro Poroshenko y con el primer ministro Arseniy Yatsenyuk, a los que expresará la necesidad de formar lo antes posible una coalición gubernamental que sea resultado de las elecciones legislativas que tuvieron lugar en octubre. Además,
expresó el apoyo estadounidense a las autoridades de Kiev en su guerra contra lo que llaman las milicias prorrusias y su defensa a ultranza de la seguridad territorial del país. Paralelamente, el primer ministro Denis Yatsenyuk acusa a Vladimir Putin de utilizar Ucrania como un campo de batalla. El primer ministro ha advertido que las acciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, suponen una amenaza para todos, para el orden y la paz global, y representan, dijo, una amenaza directa para los países miembros de la Unión Europea y de la OTAN. El primer ministro ucraniano Yevgeny Yatsenyuk, aquí en pantalla, ha acusado a Rusia de utilizar Ucrania como un campo de batalla y, como no, ha instado a Estados Unidos y a la Unión Europea a reclamar a las autoridades rusas que respeten los acuerdos de paz firmados en septiembre. Como le encanta hablar inglés, fue más enfático y dijo: es nuestro objetivo común impedir la guerra a gran escala que Rusia está provocando deliberadamente. Así lo enfatizó Yatsenyuk. Según el primer ministro ucraniano, Putin cree que Ucrania es solo un campo de batalla. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha actualizado este jueves su balance por la crisis del este de Ucrania y ha elevado a 4.317 el número de muertos y a 9.221 el número de heridos, a pesar de las críticas de Kiev. Moscú niega todo esto. Y aquí estamos en otro organismo de las Naciones Unidas, en Ginebra, ¿no? And the number of internal displays is growing, especially in the eastern part of Ukraine. Los derechos humanos, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha instado a Rusia que presente pruebas concretas que secunden las críticas sobre la supuesta falta de objetividad de los informes de la Comisión de Monitoreo en Ucrania. Y Janin Magazeni dice: los civiles siguen siendo asesinados, detenidos ilegalmente, torturados. Muy poca protección o ninguna en absoluto, no hay garantías de procedimiento. El tema también que se hace referencia en el informe es la continuación de la presencia de una gran cantidad de armamento muy desarrollado, de nuevo en el este, y también la presencia de combatientes extranjeros, que por cierto tiene una incidencia en la situación de los derechos humanos. También tenemos crecientes informes de tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias, trabajo forzado, violencia sexual, incluyendo algunas descripciones muy gráficas de las personas que estaban en el poder de los grupos armados y que han sido capaces de hablar en libertad con nuestras misiones de vigilancia y han revelado detalles muy inquietantes de las situaciones en las condiciones en que están siendo detenidos. Bueno, en Kiev también se recuerda el aniversario de la Plaza de Maidán, noviembre 21 de 2013. Pueblo de Kiev, en la Plaza de la Independencia, con Ucrania y la Unión Europea representadas en las banderas. Y aquí las cosas estaban muy tensas y se pusieron peores. Y se recuerda este aniversario. El entonces adjunto primer ministro Yuri Boykov dice: en primer lugar, vamos a suspender los preparativos para la celebración del acuerdo entre Ucrania por un lado y la Unión Europea y la Sociedad Europea de la Energía Nuclear y la Unión Europea y los Estados miembros. Y detendremos acciones del Consejo de Ministros de Ucrania en relación con los preparativos para la firma del acuerdo de asociación entre Ucrania y los Estados miembros de la Unión Europea. Nótese que la materia es delicada, no improvisa. Lee. Por su parte, el presidente ucraniano Viktor Yanukovych decía: cuando se corresponde con nuestros intereses, cuando nos hemos puesto de acuerdo con la Unión Europea en condiciones normales, solo entonces podremos considerar la firma. Y la represión que vino entonces. El aniversario de Maidán recuerda cosas fuertes. Як тільки ми вийдемо на той рівень,
Víctor Yanukovych decía, cuando se corresponde con nuestros intereses, cuando nos hemos puesto de acuerdo con la Unión Europea en condiciones normales, solo entonces podremos considerar la firma. Домовимось на нормальних умовах, тоді ми будемо вести розмову про підписання. Por su parte, el analista político Yevgen Magda decía, Euromaidán, la plaza, los recuerdos, ha demostrado que Ucrania no quiere ser una zona gris, no quiere ser un Estado. Y para Vladimir Putin era un gran desafío. Tenemos motivos razonables para decir que la ocupación de Crimea y los disturbios en Donbass fueron planeados por Rusia antes del Euromaidán. Вона хоче бути державою. І для Путіна це був величезний виклик. Я маю аргументовані припущення щодо того, що окупацію Криму і розхитування Донбасу... Tal vez estaba dirigida a las elecciones presidenciales de 2015. Todo es muy difícil allí, pero se las arreglan para hacerlo muy fácilmente. Por eso creo que es un reto. El presidente ruso Vladimir Putin percibe la situación en Ucrania como un desafío, y esa es la razón que llevó a las medidas sin precedentes de privar a Ucrania de su soberanía real. Заходи для того, щоб позбавити Україну реального суверенітету. Luego otra pregunta dijo, hay una gran cantidad de opiniones críticas en la sociedad. Las autoridades son criticadas de manera muy activa, tal vez incluso más activamente que Yanukovych, pero creo que el nivel de los críticos no conducirá a una tercera Maidán, porque una tercera sublevación de la Plaza Maidán, teniendo en cuenta el número de armas y las personas que saben cómo operar armas, y cuyo número se ha incrementado durante este año debido a razones objetivas, podría tener consecuencias muy trágicas. Зброї, їх кількість протягом цього року з об'єктивних підстав суттєво збільшилась, він може бути дуже трагічним. Diferentes opiniones sobre este aniversario y las intenciones de cambiar las cosas muy difíciles en la situación actual. Vera Soloviova decía, Euromaidán se puede considerar el despertar de la conciencia de los ucranianos, Ну і сподіваюсь, народження нації. Але немає la unidad de la nación, y espero que el nacimiento de la nación. Sin embargo, no pueden relajarse, hay un montón de trabajo por delante. Y este estudiante de 17 años dice, creo que es un caso muy notable en la historia de Ucrania. Yo diría que una nueva era ha comenzado. El nivel de conciencia se ha incrementado, la gente empezó a darse cuenta de lo que son, lo que el Estado se encuentra y a dónde quiere ir. Y Svitlana decía, para mí personalmente es una línea detrás de la cual empecé a vivir no solo en otro país, sino ante otras personas. Esta línea está dentro de mí personalmente. Creo que cualquier consigna, nada ha cambiado, son muy superficiales. Pero algo ha cambiado dramáticamente en el interior de nosotros. Nunca seremos los mismos que éramos antes. змінилося всередині нас самих. Тобто ми ніколи вже не будемо такими, як були. Los resultados y el aniversario recuerdan los dramáticos momentos. La gente no olvida lo que pasó en la Plaza Maidán y desde luego tiene su repercusión en Moscú. Putin dice, tenemos que aprender la lección de las revoluciones de colores en otros países. Es necesario aprender la lección de las revoluciones de colores para no repetirlas. Y esto fue durante la intervención ante el Consejo de Seguridad ruso. En el mundo actual, el extremismo se utiliza como una herramienta geopolítica y de redistribución de las esferas de influencia. Nosotros vemos las consecuencias trágicas de la influencia. Esto ha traído una ola de así llamadas revoluciones de colores, las turbulencias que se han experimentado y que ahora están viviendo los pueblos en estos países, donde se realizaron experimentos irresponsables de una latente injerencia externa en sus vidas. Para nosotros es una lección y una advertencia. Tenemos la obligación de hacer todo lo necesario para que esto jamás ocurra ni tenga lugar en Rusia. El presidente además advirtió que la ideología del extremismo está tomando fuerza en el mundo virtual y que por tanto la estrategia de lucha contra el extremismo debe ser un documento fundamental con base en el cual deberán trabajar todas las ramas del Estado. Dijo, el proyecto de esta estrategia se ha elaborado teniendo en cuenta los retos a los que se enfrenta Rusia. Este documento está destinado para uso a largo plazo y debe ser la base de todas las ramas y los niveles del gobierno. En su opinión, una de las tareas más importantes es la creación de un ambiente de rechazo social, de fortalecimiento de la inmunidad de los civiles
ante la propagación de ideas radicales y extremistas, dijo Putin. Ее граждане вправе иметь свое мнение и высказывать это мнение, вправе быть в оппозиции к власти. Более того, без вот такого состояния общества власть никогда не будет эффективной. Главное, чтобы процессы реализации граждан... Nuestro país es libre y democrático y su gente tiene el derecho a tener su propia opinión para expresarse o para estar en contra de las autoridades. De hecho, si tal tipo de sociedad, las autoridades nunca serían eficaces. La clave es que los ciudadanos deben poner en práctica sus preferencias políticas. Putin afirma que las revoluciones de color son una lección a evitar. En Kiev, Ucrania, jefe de monitoreo de la OSCE, en misión especial de monitoreo para Ucrania, embajador Ertuğrul Apakan, dice: lamentablemente, a nuestro pesar, fue un gran derramamiento de sangre y hubo demasiados muertos y heridos. También hay mucho interés por el creciente número de personas desplazadas en el interior, y se refiere, por supuesto, a la situación en Ucrania. Y el portavoz, Mikhail Burchevik, dice, esperando la traducción, ¿no? We'll be cooperating with Ukrainian authorities to look into this, and in coming days maybe we'll have more to say. Dijo, estamos en una situación muy clara, no vamos a ceder ningún tipo de identificación a la culpa del momento. Los detalles son todavía muy escasos. De nuevo el embajador hizo el punto de que vamos a estar cooperando con las autoridades ucranianas y eso está por verse. Luego Andriy Lysenko, portavoz del Consejo de Seguridad de Defensa de Ucrania, dijo: hemos advertido en repetidas ocasiones que los terroristas marcan su equipo militar con signos de identificación y esas son tácticas de las fuerzas de operaciones antiterroristas y esto con el fin de cometer sus provocaciones. Esto es particularmente sensible en un caso así. Atacan de nuevo a los observadores de la OSCE en el este de Ucrania y en la región de Donetsk prosigue la evacuación de los restos del vuelo del MH17 derribado en Ucrania. Empleados de la autoproclamada República Popular de Donetsk cortaron con sierra metálica el fuselaje y después un camión grúa empezó a levantarse los primeros pedazos de la aeronave. Los restos, especialmente los de la cabina ahora, serán enviados a Holanda, de donde salió el vuelo, para que la Oficina de Investigación para la Seguridad, conocida con las siglas Oscar Víctor Víctor, encargada de investigar las causas de la tragedia, los examine. Esa parte de la cabina es altamente sensible. Ucrania y los países occidentales afirman que el avión fue derribado por un misil tierra-aire proporcionado por Rusia a los separatistas prorrusos, mientras que Moscú lo desmiente tajantemente. El vuelo MH17 que hacía la conexión Ámsterdam-Kuala Lumpur fue abatido, como recordarán ustedes si lo mostramos, el 17 de julio, cuando sobrevolaba la localidad de Grabove, controlada por los separatistas prorrusos al este de Ucrania. El pasado 10 de noviembre, el presidente ruso acusaba a las fuerzas ucranianas de bombardear constantemente la zona donde se estrelló el Boeing Malasio, impidiendo así que trabajaran los técnicos especialistas en accidentes de aviación para una investigación objetiva. Pero los países occidentales siguen creyendo que Moscú jugó algún papel en lo ocurrido. Bajo un frío glacial, la evacuación de los restos ha sido aplazada en varias ocasiones debido principalmente a la inseguridad de una región donde los enfrentamientos entre las tropas de Kiev y los rebeldes son frecuentes, pese a aquella tregua firmada el pasado 15 de septiembre, que no parece ser muy respetada. Los combates, sin embargo, parecían haberse detenido el domingo por la mañana, constató un periodista de France Press también. Y el gobierno holandés se niega a revelar un pacto secreto sobre el derribo del MH17. El gobierno neerlandés se ha negado a divulgar y revelar detalles acerca de 17 informes secretos debido a un pacto existente entre los miembros del equipo de investigación conjunta, JIT por las siglas, y la catástrofe del avión, según dice el periódico Elsevier. De manera que las grandes interrogantes sobre este nada explicado accidente o derribo del MH17 siguen vigentes. Dramático a todos los extremos, pero hay demasiados intereses geopolíticos allí. Veamos cómo están los mercados. El precio del crudo venezolano estable a $70.83,
Baja la cesta OPEP a 74,5 centavos. Sube para compensar nuestro promedio en la canasta del West Texas a 75,58. Y el Brent del Mar del Norte sube a 79,33. Sube la onza Troy de oro, 1.194,10 centavos la onza. El precio del café baja a 189,8 centavitos. Sube el precio del cobre, 6.715 redondos la tonelada. En igual tendencia el níquel, 15.850 la tonelada. Y la soja, 374,97 también los 1.000 kilos. Y el precio del euro estable a 1,24. No hay nada en los servicios satelitales que mejore lo que les hemos mostrado o lo que tenemos para mostrarles. Es para nosotros la hora exacta de un corte. Volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se pierdan el segundo bloque, está muy interesante. Ya volvemos. Tecnología. Redes sociales. Análisis de matrices. ¿Qué ocurre en la red luego de la publicación de una información? Hola, soy Larisa Costas y en los próximos 5 minutos les presentaré parte de la movida política dentro de las redes sociales. Acompáñame a develar en qué anda el escualidismo 2.0. A un clic. A un clic. Todos los lunes, martes, jueves y viernes a las 10 de la noche. Más BTV. Más revolución. Hola, te habla Diony Bahamonde de Tacarigüita Ensamble para que vayas y participes en la Feria Internacional del Turismo. Disfruta de la buena música, jazz experimental, hip hop, salsa, joropo y lo que quieras. FitBen 2014, disfrútalo. Carabobo en marcha. Misión cumplida, presidente. Impulsado por el gobernador bolivariano Francisco Ameliash, Carabobo logró primer lugar al construir 50 bases de misiones. Reconociendo este esfuerzo, nos aprobaron 6 proyectos extraordinarios por 1.200 millones de bolívares en salud, educación, ambiente, vialidad, seguridad vial. Eterno agradecimiento al presidente Maduro por su apoyo al pueblo carabobeño. Carabobo en marcha. Hay 1000 maneras de contar nuestra historia y 1000 maneras de verla. Nuestra historia contada por nuestros billetes, nuestras monedas y por las joyas del Libertador. Exhibición permanente de las joyas del Libertador y la numismática venezolana en el BCB. Tu espacio. La vida alcanza su mayor intensidad durante la lucha entre el depredador y su presa. Para sobrevivir, cada uno debe ser más listo y maniobrar mejor que el otro. El premio para el cazador es el alimento. Para la presa, la posibilidad de vivir un día más. Cazadores y presas, en el documental Vida, este domingo a las 7 de la mañana. Más BTV, más revolución. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y tenemos un muy nutrido segundo bloque de nuestro dossier de hoy, que comienza con Petrocaribe, fundamental elemento para la geopolítica energética, herencia del comandante Hugo Chávez Frías, y es, por supuesto, nuestro ministro de Relaciones Exteriores y además el hombre que ha manejado y sigue conociendo al dedillo toda la situación energética mundial,
Ramírez, quien encabeza esto, pero además tenemos naturalmente numerosas informaciones relativas a los dramáticos, ya no sé cómo catalogar los elementos de lo que está ocurriendo en México, y otras latitudes de nuestra patria grande latinoamericana y caribeña, de la cual se van cayendo muchas caretas y algunas verdades dolorosas afloran. En todo caso, que sean los protagonistas los que nos cuenten los acontecimientos en pleno desarrollo. Naturalmente, Petrocaribe es una creación de la casa. Por allá por junio del 2005 y vamos rumbo ya a su celebración de 10º aniversario. Esta iniciativa, si tiene algo de característico, es que es una iniciativa inédita. No existe en el mundo una iniciativa como Petrocaribe. Es obra y legado del comandante Chávez, pero además con el concurso activo del comandante Fidel y de todo el liderazgo de Centroamérica y del Caribe. Esta iniciativa, este espacio que se ha creado, está basado en la solidaridad, la complementariedad, el respeto entre nuestros países y atiende el principio revolucionario de a cada quien de acuerdo a sus necesidades y de cada quien de acuerdo a sus posibilidades. Sin embargo, esta iniciativa es parte de una nueva arquitectura geoestratégica, nuevos espacios creados por la Revolución Bolivariana, nuevos espacios creados por el sur. Atrás quedó el tutelaje colonial que existía sobre nuestros países. Es así como en el año 2004 se crea el ALBA, inmediatamente en el 2005 Petrocaribe, después se crea el UNASUR y después se crea la CELAC. Y esos espacios se complementan con espacios ya creados en la región como el CARICOM y la UECO, así como el SICA en Centroamérica. Son nuestros espacios, son los espacios donde debatimos nuestros propios problemas, donde ponemos de relieve nuestras propias situaciones, donde hablamos en el marco de nuestra diversidad el idioma del objetivo común de buscar la superación de los problemas que nos han aquejado durante cientos de años y que constituyen importantes objetivos y situaciones a superar hacia el futuro. Una iniciativa como Petrocaribe solo es posible en revolución. Una iniciativa como Petrocaribe solo ha sido posible por la obra del comandante Chávez y es parte integral de su legado que nuestro gobierno, nuestro presidente y nuestro pueblo seguiremos apoyando y profundizando en beneficio de todos los pueblos que participan de esta iniciativa. A la fecha hemos realizado 14 reuniones ministeriales con esta del día de hoy. Se han realizado 8 reuniones de jefe de Estado. Funcionan las estructuras de gobierno de Petrocaribe a la perfección y tenemos 19 países signatarios: Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Guatemala, Guyana, Granada, Jamaica, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Venezuela, y ahora le damos la bienvenida a El Salvador, a esta primera reunión ministerial. El conjunto de países que suscribimos Petrocaribe abarcamos un territorio de 5 millones de kilómetros cuadrados, una población de 102 millones de personas. Y algunos datos interesantes de lo que ha significado Petrocaribe en términos de desarrollo económico, de desarrollo social, de soberanía, de autodeterminación e de independencia. En el año 2005 el Producto Interno Bruto de los países de Petrocaribe era de 269 mil millones de dólares en conjunto. En el año 2012 el Producto Interno Bruto alcanzó los 355 mil millones de dólares, un crecimiento de 24,3%. Hay innumerables estudios de distintas agencias multilaterales que demuestran que de no haber existido Petrocaribe,
como un amortiguador de la crisis del capitalismo mundial en los años 2008, 2009, 2010, la región, los países más pequeños, los más pobres del Caribe y Centroamérica, sencillamente hubieran sucumbido ante estas crisis económicas y todos los índices económicos y sociales se hubieran deteriorado. Si hablamos del índice del desarrollo humano, en el año 2005 era un 0,64%, 0,64 en el 2012, 0,69. Si hablamos en términos de suministro, que era uno de los objetivos fundamentales de esta iniciativa, garantizar la seguridad energética de la región, hemos suministrado a la fecha 301 millones de barriles de petróleo y productos desde Venezuela. Eso le ha dado una cobertura al 40% de la demanda de toda la región. Es decir, la región del Caribe y Centroamérica cuenta garantizado con el 40% de su suministro y así ha sido. Y no solamente así ha sido, sino que se ha mantenido, se ha incrementado. En el año 2007 se suministraban 56.000 barriles día de petróleo y productos, hoy se suministran 100.000 barriles día de petróleo y productos de manera constante. Es un permanente ejercicio de balance entre nuestra producción, nuestras propias necesidades, las necesidades de cada país y la variación de su matriz energética interna, que ha sido un tema que hemos abordado también de conjunto. Esos 301 millones de barriles significan una facturación de 28.272 millones de dólares, en los cuales en el programa de Petrocaribe se han logrado pagar 16.826 millones de dólares, de los cuales 3.033 millones de dólares son bajo la modalidad de compensación, que es uno de los elementos fundamentales que hemos introducido, la compensación y otras formas de relacionamiento para crear, ir construyendo una zona económica en el Petrocaribe. En este sentido, nosotros, desde que se inició Petrocaribe, nos ha atacado la extrema derecha venezolana, norteamericana, en cuanto a que estamos disponiendo de manera inadecuada de los barriles de nuestra producción petrolera. Déjeme decirle que durante los años las transnacionales operaron en el país, se llevaron más de 50.000 millones de barriles de petróleo de tierras venezolanas, sobre todo para soportar y sostener la economía y el desarrollo industrial militar norteamericano. De manera tal que nosotros estamos orgullosos de que estos pocos barriles que hemos podido disponer para nuestros pueblos se hayan convertido en una herramienta de desarrollo, igualdad, superación de la pobreza y un vehículo para el intercambio y la hermandad entre nuestros pueblos. Si hablamos de la parte social de Petrocaribe, se han hecho una inversión de 3.944 millones de dólares en más de 432 programas sociales de nuestra iniciativa. Cuando hablamos de independencia y soberanía, que era uno de los objetivos de Petrocaribe, poder independizar a los países signatarios de la terrible labor de intermediación que hacían los traders de energía, hemos logrado constituir 14 empresas mixtas, es decir, las empresas manejan en el marco de Petrocaribe de manera soberana sus propios recursos energéticos para distribuirlos a beneficio de su pueblo. Hemos creado capacidades propias de almacenamiento, capacidades propias de transporte, capacidades de refinación. Hemos hecho una sinergia de todas nuestras capacidades. Venezuela, como un gran país petrolero, ha dispuesto de todas sus capacidades para poder atender las necesidades de nuestros hermanos suscriptores de Petrocaribe, y eso ha dado la posibilidad de que hoy día nuestros recursos y nuestro petróleo se distribuyan de manera directa, sin intermediarios y, por supuesto, acabando con la especulación en el mercado energético. La protesta en México no cede y con justos motivos de indignación. Esto ya tiene carácter internacional. Pero hoy la protesta por Ayotzinapa, no menos de 300 jóvenes trataban de llegar al aeropuerto de Ciudad de México y fueron reprimidos por no menos de 500
policías antidisturbios. Los queremos vivos, es lo que todo el mundo decía respecto a los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. Demanda de justicia, ese es el punto. ¿Por qué considerar que estamos aislados o que somos una parte del mundo que nadie puede ver o que nadie puede oír? Nos hemos dado cuenta, después de todos estos días, desde el 26 y 27 de septiembre, que las voces se suman, que las voces se alzan, que las voces están dejando de tener miedo. Y entonces nosotros dejamos de temblar y comienzan a temblar otros, los que están arriba. Y entonces serán ellos los que se preocupan, no nosotros. De acuerdo con el corresponsal de Telesur en México, Eduardo Martínez, las caravanas por los estudiantes desaparecidos llegaron la mañana de este jueves sin problemas a la capital mexicana. Sin embargo, reportó enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en las adyacencias del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Y allí buscaron la manera dramática de representar a los desaparecidos, que nadie va a olvidar. Nacionales de Ciudad de México, compañeros. Estamos llamando a toda la universidad, a todo el pueblo de Bolivia, a manifestarnos. Esto ocurría en La Paz, en forma solidaria, en el Estado Plurinacional de Bolivia, con los hermanos de México. De Iguala. Si somos la esperanza de América. Se hace indispensable. La primera exigencia es la aparición con vida de los 43 jóvenes que desaparecieron en manos de la Policía Municipal de Iguala el pasado 26 de septiembre, porque todavía no se ha confirmado que las cenizas que encontraron sean de los jóvenes. Así lo decía Natalia Antesana de la Universidad Mayor de San Andrés. Hombro con hombro. Una resolución de la Universidad Mayor de San Andrés decidió realizar este jueves esta marcha de estudiantes en respaldo a los 43 normalistas desaparecidos en el estado de Guerrero, México, hace casi 2 meses. Simultáneamente, hoy se convocaba en México un paro nacional con masiva concentración en el Zócalo. Ahora, también es necesario saber dónde está el sacerdote que desapareció en una fosa clandestina. Chilpancingo y Cocula y Guerrero se lo preguntan. Los estudiantes en las fosas de Iguala, aparece por ahí una nota que en Ocotitlán, como ya mencioné, había 13 cadáveres, sacaron 13 cadáveres de ahí, entre ellos, por lo que se supone, por las características físicas del padre, pues creíamos que era el padre John. Se trataría de los restos de un sacerdote de Uganda hallados en las fosas clandestinas de México, y así lo decía Sotero Sánchez, secretario general y canciller de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Pequeño o grande. Y por esa misma razón el peligro es real. Siempre los grupos de criminales, de narcos, siempre van a buscar esos referentes. Van a buscar a la persona que puede avalar. Y eso, cuando se juntan dos grupos, es un conflicto para uno. Está uno entre los dos fuegos. Este drama humano que clama venganza al cielo, pero nadie quiere venganza más que justicia. Sacude a la conciencia mundial ante la aparente indiferencia de muchos responsables en México. Sacerdote John Cenellondo fue reportado como desaparecido en abril por la diócesis católica que sirve a las ciudades de Chilpancingo y Chilapa, al sur de México. Y no son los únicos. Ahora estamos hablando de las víctimas. Honduras, conmocionada, sepulta a su reina de belleza y a la hermana de esta. Se reponen aún de la conmoción. Participaban en el funeral de Miss Honduras Mundo, María José Alvarado, y su hermana Sofía Trinidad, mientras las autoridades anunciaron más capturas de supuestos implicados en el doble asesinato.
Los cuerpos de María José, de 19 años de edad, y su hermana de 23 fueron sometidos a autopsias en medicina forense de Tegucigalpa tras ser rescatados el miércoles de la orilla de un río donde estaban semienterrados. Debían ir rumbo a la corona mundial de belleza. Les pido que por favor mantengan el respeto siempre a mis hermanas, porque ellas fueron siempre mujeres honestas, alegres, sinceras, que siempre pusieron en alto el nombre de la familia, y también con María José. Así lo decía la hermana de las víctimas, Corina Alvarado. Los hondureños no se reponen aún de la conmoción y participaron hoy en el funeral de Miss Honduras Mundo, María José Alvarado y su hermana Sofía Trinidad. Copán, María José Alvarado. Eduardo Sabla le impone la corona a María José Alvarado, señorita Mundo 2014. Las jóvenes habían sido dadas por desaparecidas el pasado 13 de noviembre después de asistir a la fiesta de cumpleaños del novio de Sofía Trinidad, un tal Plutarco Ruiz, en un balneario cercano a la ciudad de Santa Bárbara. Ahora, el pueblo realiza el funeral de Miss Honduras y su hermana. 19 años y Sofía de 23. Y ahora, sonado funeral de la duquesa de Alba en Sevilla, España. Cayetana Fitzjames Stewart y Silva ha muerto a los 88 años en el Palacio de Dueñas en Sevilla, la ciudad en la que vivió sus últimos años y en la que se casó por tercera vez, en el que fue su penúltimo acto de rebeldía. 14 veces grandes de España, era la jefa de la Casa de Alba y destacada figura de la vida social, pero por encima de todo un personaje único e irrepetible que no dejaba a nadie indiferente. Era la persona con más títulos nobiliarios en el mundo. Fue una mujer de rompe y rasga. Murió el jueves rodeada de los suyos en compañía de su marido Alfonso X. Lo primero que hicieron los Albas tras el fallecimiento fue comunicarlo a los reyes, don Felipe y doña Leticia. La noticia de la muerte fue luego anunciada públicamente por el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, dado que el ayuntamiento se va a encargar de la organización de parte de las pompas fúnebres. Doña Cayetana siempre llevó a Sevilla en el corazón y por eso permanecerá para siempre en el corazón de Sevilla. Descanse en paz, decía el regidor en un tuit. Alfonso X y los pésames. El sacerdote Ignacio Jiménez Sánchez Dalt, confesor de Cayetana Fitzjames Stewart y Silva y capellán de su familia, ha manifestado que la aristócrata ha muerto en paz, rodeada de todos sus hijos y acompañada del auxilio de Dios. Se ha ido apagando poco a poco, no ha sufrido. Ha añadido tras explicar que el aristócrata estaba consciente de que su tiempo se acababa cuando ya estaba en la unidad de cuidados intensivos. La familia, los 6 hijos de la duquesa, su actual marido Alfonso X, además de sus nietos, estaba reunido en el Palacio de Dueñas, desde donde el cuerpo de la duquesa haya sido trasladado hacia la capilla ardiente, que ha quedado instalada en el Salón Colón del Ayuntamiento hispalense, el espacio más amplio de la Casa Consistorial. Aquí la tenemos en una de sus últimas apariciones. Señora duquesa, ¿qué tal está? ¿Ilusionada por el libro? Supimos de esto en la víspera cuando pidieron que se hiciera presente el sacerdote que habitualmente la confiesa. Bueno, Cayetana, por fin se presenta el libro, ¿no? Y aquí va con su esposo, ahora viudo. Cayetana, ¿no puede usar Duque? El funeral de la duquesa de Alba se celebrará a mediodía de este viernes en el altar del jubileo de la Catedral de Sevilla, presidido por el cardenal
Carlos Amigo Vallejo, obispo emérito de Sevilla. Según ha confirmado el Cabildo Catedral de Sevilla, Amigo ha destacado en la Capilla Ardiente la dignidad y la generosidad discreta de la duquesa, muy amiga de la fiesta de los toros. No solo en los momentos solemnes y la especial relevancia, fue muy digna, sino que también le encantaba estar con la gente, bailar sevillanas, que lo hacía muy bien, ponerse la mantilla y ver a su cofradía sin cambiar. Podía cambiar de vestido según lo requería, pero no de su dignidad, ha expuesto. El cuerpo de María Rosario Cayetana, Alfonsa Victoria Eugenia Francisca Fitzjames Stewart y de Silva será incinerado. Parte de las cenizas serán depositadas en una capilla lateral en la iglesia del Cristo de los Gitanos, a cuya hermandad pertenecía la duquesa. Por contraste, luces de Navidad en Francia. París es la ciudad de las luces, dice Ana Hidalgo. París es una ciudad que brilla todo el año, pero nuestra Navidad, en víspera de Año Nuevo, las luces y los colores de París son muy especiales. Y obviamente es un momento conmovedor para mí porque es mi primera vez como alcalde. Pero también sé que muchos turistas, muchos parisinos y muchas personas que viven en las regiones de Francia esperan este momento para ver las luces y la belleza de la ciudad, así que es un gran momento. Ellos piensan acerca de la belleza, piensan sobre el romanticismo, piensan en la ciudad que se mueve y las luces que se pueden ver esta noche con una nueva iluminación. Será una gran señal para el mundo de la ciudad más bella. Ils pensent à la beauté, ils pensent au romantisme, ils pensent à une ville qui bouge. Et les lumières qu'on va voir ce soir avec un nouvel éclairage vont, je crois, voilà, être un très très beau signal. Y así, con el permiso de la dama, dejamos la ciudad luz, que ahora ha demostrado por qué se la llama así. Y de la bella París volvemos a Caracas, desde donde emitimos para ustedes, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier parte de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Estudio 3 de Venezolana de Televisión, desde donde se despide Walter Martínez, productor y conductor de este dossier. Donde quiera que estén, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.